Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El fallo emitido por un juez federal constituye un revés para Donald Trump, quien había prometido construir al menos 450 millas del muro fronterizo para noviembre del 2020. El juez federal del Paso, David Briones, impidió destinar 3.600 millones de dólares de fondos militares para la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. En su fallo, Briones sostuvo que la intención del gobierno de destinar fondos de construcción militar para el muro fronterizo mediante una proclamación de emergencia era totalmente ilegal, pese a que Donald Trump contaba con esos fondos para construir 175 millas de barreras de acero. El juez dictaminó que la actual administración no tiene la autoridad necesaria para poder desviar el dinero asignado por el Congreso para un propósito diferente. A pesar de este revés para la administración de Donald Trump, un portavoz del Departamento de Justicia ratificó que apelaría el fallo. Este dictamen ocurrió luego de que Donald Trump declaró una emergencia nacional hace unos meses para poder utilizar fondos militares y otros federales con el objetivo de destinarlos a la construcción del muro fronterizo tras la decisión del Congreso de solo proporcionar una parte de los 5.700 millones de dólares requeridos por el presidente. El secretario de Defensa, Mark Esper, autorizó en septiembre pasado el desvío de 3.600 millones de dólares para materializar 11 proyectos del muro en la frontera sur con México, en calidad de fondos de construcción militar. El condado de El Paso, Texas, y la Red de Fronteras para los Derechos Humanos respondieron con una demanda en la que acusan al mandatario estadounidense de sobrepasar su autoridad al emitir la declaración de emergencia. Según los demandantes, esta declaración no encaja con la definición de emergencia de la Ley Nacional de Emergencia. Además, rechazaron los argumentos de Donald Trump, que justifican la construcción de barreras fronterizas porque éstas disminuirán el crimen en El Paso. A continuación, una pequeña nota sobre el tema. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta un nuevo revés para la construcción del muro con el que pretende frenar la migración procedente de Centroamérica, lo cual no le ha impedido adelantar acuerdos con Guatemala y El Salvador para deportar familias completas de inmigrantes, sin importar su nacionalidad. Se le derrumba a Trump el sueño del muro con México antes de las próximas elecciones. Un juez federal le bloqueó su chicana de usar fondos militares para su construcción, luego de haber sido derrotado en el Congreso, que rechazó la aprobación del monto que pretendía. El juez federal David Briones dijo en su fallo que el intento de Trump de reprogramar la construcción del muro en la frontera sur, usando 3.600 millones de dólares de fondos militares mediante una proclamación de emergencia, era ilegal. El magistrado de El Paso, Texas, dictaminó que Trump no tiene la autoridad para desviar el dinero asignado por el Congreso para un propósito diferente. Meses atrás, Trump recurrió a esta maniobra luego que el legislativo aprobara solo una parte de los 5.700 millones de dólares que quería para el muro. Ahora se espera que la administración apele la decisión. Pero, mientras tanto, el tiempo pasa y la promesa de Trump de construir el muro, una de las mayores de su campaña, sigue incumplida. Y continuando con su política migratoria considerada cruel e inhumana hasta por los mismos republicanos del partido del presidente, su gobierno empezó a deportar a Guatemala a familias enteras, aunque no sean de ese país. El diario Los Angeles Times, bajo el título de "Por primera vez Estados Unidos empieza a enviar a familias buscando asilo a Guatemala", explica que la nueva medida establece rechazar a todo aquel inmigrante que llegue a un puesto fronterizo de Estados Unidos y que no haya pedido asilo en algún otro país por el camino que cruzó. El plan inicial era enviar solo a adultos que estuviesen solos en la frontera, pero esta semana las autoridades implementaron la política de enviar a familias enteras a Guatemala. El gobierno guatemalteco firmó un acuerdo con el gobierno de Trump para recibir a todos los deportados, aunque no fuesen guatemaltecos. Y lo mismo hizo El Salvador, ahora con un nuevo gobierno de derecha, y Honduras. Ambas naciones tienen convenios similares con Estados Unidos para recibir a deportados de otros países centroamericanos.
El presidente estadounidense Donald Trump ha pagado nada más ni nada menos que $2 millones este martes, como una multa por el uso de su antigua organización benéfica, entre comillas, para sus propios intereses políticos y empresariales. El mandatario había sido acusado de usar los fondos de su fundación Trump para arreglar demandas judiciales, promocionar sus hoteles, hasta incluso para gastos personales, como la compra de un retrato de sí mismo que fue mostrado en uno de sus clubes de golf. Los $2 millones fueron desembolsados en partes iguales a 8 organizaciones benéficas, según ha comunicado la fiscal general de Nueva York y miembro del Partido Demócrata, Letitia James. Además, la fiscal afirmó que las organizaciones benéficas no son un medio para conseguir metas, por eso estos daños reflejan el abuso de poder del presidente y representan una victoria para las organizaciones sin fines de lucro que siguen en ley. Los pagos son efectuados el mismo día que los demócratas del Congreso dieron a conocer 2 artículos del juicio político, que serán presentados contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso, por los cuales podría ser hasta destituido. Se conoce también que la fiscal James registró anteriormente una demanda contra la Fundación Trump en junio del 2018, acusándola de conducta persistentemente ilegal, que incluía una coordinación inapropiada entre la organización y su campaña electoral de aquel entonces, 2016. Donald Trump aceptó cerrar su organización benéfica en ese año, pero la demanda prosiguió con los fiscales insistiendo en restituciones y multas millonarias. Además, en un comunicado emitido tras la decisión judicial del mes pasado, Donald Trump indica que lo único que la Procuraduría ha hallado durante 4 años de acoso políticamente motivado ha sido pequeñas violaciones técnicas. El presidente Trump también se enfrenta a problemas legales en otros asuntos. Se ha dictaminado que 2 bancos entreguen al Congreso documentación relacionada con las finanzas presidenciales. Además, Donald Trump está contestando al intento de un fiscal neoyorquino de hacer divulgar sus declaraciones de impuestos estatales. A continuación, queridos suscriptores, veremos un pequeño resumen sobre el tema. Una jueza de la Corte Suprema de Nueva York ordenó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar $2 millones por el mal uso de su fundación, en respuesta a una demanda por utilizar dicha institución benéfica para promover sus intereses políticos y económicos. La jueza Saliam Scapula también acordó cerrar la Fundación Trump y distribuir alrededor de $1,7 millones en fondos restantes a otros grupos sin ánimo de lucro. El pasado 23 de noviembre, Scapula ya había rechazado desestimar un caso iniciado en junio contra Trump, 3 de sus hijos y la fundación a su nombre, después de que la defensa argumentase que no se puede demandar a un mandatario en funciones en una corte estatal. Para la Fiscalía, Trump admite haber hecho un uso indebido de fondos en su fundación y acepta las restricciones sobre el futuro servicio humanitario y la presentación de informes continuos a la oficina de la Fiscal General en caso de que cree una nueva organización benéfica. Los $1,78 millones en activos que actualmente tiene la Fundación Trump, junto con los $2 millones en daños y perjuicios que pagará el presidente, se desembolsarán por igual a distintas organizaciones benéficas. Y por otro lado, el portavoz de la misión de Irán ante las Naciones Unidas, Alireza Miryoussefi, calificó como terrorismo económico las nuevas sanciones estadounidenses impuestas contra Teherán. Además, se conoce que Washington amplió el 11 de diciembre pasado la lista de las compañías y ciudadanos de Irán a las que aplicará sus nuevas sanciones, agregando a la aerolínea Mahan Air y decenas de sus aviones, así como a un ciudadano de Irán, 5 empresas de Irán, China y los Emiratos Árabes Unidos, y además de 2 embarcaciones. Los bienes de las compañías agregadas serán embargados en la jurisdicción de Estados Unidos, y a los ciudadanos estadounidenses se les prohibirá hacer negocios con ellas. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán, afectando a las aerolíneas más grandes del país persa. Washington acusa a Teherán de utilizar sus empresas más importantes de transporte aéreo y marítimo para enviar armas de destrucción masiva a los rebeldes hutíes en Yemen. Cabe destacar que la aerolínea mencionada está en la lista negra de Washington desde 2011. Las medidas retractivas también afectaron a un individuo iraní que, según las autoridades norteamericanas, ha puesto sus empresas a disposición de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El gobierno de México ha acelerado el proceso de ratificación del Tratado Comercial TEMEC, firmado con Estados Unidos y Canadá en noviembre del 2018 y actualizado el pasado martes con el aval de los tres países. Este miércoles el Ejecutivo anunció que enviará el acuerdo al Senado de la República para que sea ratificado antes del domingo 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo de sesiones de la Cámara Alta. Pero más allá de la prisa por ratificar el TEMEC por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano Marcelo Ebrard reconoció en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que Canadá podría ratificar el acuerdo hasta febrero del 2020, porque su trámite parlamentario va a ser más lento.